Eso dice mi grabadora. Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Ya más o menos nos fuimos saludando. Siempre es una alegría vernos, aunque sea así. Y bueno, en respecto de lo que justamente son los objetivos de esta asociación en la que estamos todos, uno de ellos es el promover la actualización, brindar el espacio para compartir experiencias, avances, investigaciones. Así que justamente crear estos ámbitos de encuentro y realmente que un gusto contar justamente con nosotros, ¿no? Con los docentes, como para esto, para compartir las cosas que se hacen, que hacemos mucho y que no siempre lo sabemos, ¿sí? En realidad lo sabemos, pero no siempre lo podemos compartir. Así que bueno, para este mes, el mes de la celebración específica, aunque evidentemente que se están haciendo actividades ya desde antes, en realidad la fecha de conmemoración fue el 12 de mayo, ¿verdad? Pero por eso elegimos que fuera en este mes. Le pedimos a Paola, que está trabajando en el tema, así que nada más, ya la presento y ella es quien va a compartir con nosotros lo que tiene preparado. Paola es profesora de literatura egresada del IPA, trabaja en los liceos Ivo y Lauro Ay, qué Ayestarán, difícil. tiene un diploma y posgrado en orientación educativa por la Universidad Católica y la maestría en educación por la misma institución. Justamente su tesis es sobre violencia basada en género y educación, y es desde ese lugar que va a leer y a compartir lo que preparó y lo que está estudiando sobre Emilia Pardo Bazán. Así que, Paola, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a todos los compañeros y compañeras de APLU. Y bueno, como bien señaló Patricia, el pasado 12 de mayo se cumplió el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. Es una autora que yo vengo trabajando hace unos cuantos años. No está incluida en el programa de primer año de bachillerato, que es donde yo la trabajo, así que el año que decidí trabajarla me comuniqué con María José Larre Borges, la Inspectora Nacional de Literatura. Ella me dio su aval, hice la correspondiente fundamentación y bueno, he estado trabajando distintos cuentos de Emilia Pardo Bazán. También me gustaría hacer mención a las compañeras Alejandra Merlen y Mariana Márquez, que en el último Congreso de Literatura hicieron una ponencia y presentaron a esta escritora, así que también a partir del intercambio con ellas, especialmente con Mariana, que es mi amiga, me fui acercando a Pardo Bazán y la fui descubriendo. Bueno, y en este último trayecto donde me he abocado a investigar y a especializarme en la temática de violencia basada en género también, fui encontrándome con esta escritora y llevando al aula esta temática que entiendo que es fundamental trabajarla con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así que me parece importante empezar este encuentro haciendo una presentación breve de la autora. Voy a hacer una presentación breve porque podríamos estar toda una tarde hablando de Pardo Bazán, sin entrar en su literatura, solo hablando de su vida y de todo el recorrido que realizó. Pero a mí me gustaría destacar, bueno, que Emilia nació en 1851 en La Coruña y que murió en Madrid en 1921, que fue una escritora feminista, que fue ensayista, crítica literaria, traductora, periodista, conferencista, catedrática, que escribió cuentos, novelas, obras de teatro, poemas, crónicas de viaje, artículos periodísticos, libros de cocina. Emilia nació en una familia aristócrata, ella tenía el título de condesa de Pardo Bazán, y fue hija única de un matrimonio que la apoyó muchísimo para que estudiara y se formara académicamente. Especialmente su padre, y quiero hacer especial mención a su padre, no porque su madre no la haya apoyado, sino por los privilegios con los que contaban los hombres, y esta figura fue muy importante para ella. Emilia estudió en uno de los mejores colegios franceses de Madrid, pero la formación de las niñas estaba limitada. A partir de los 10 años, Emilia recibió instrucción en su casa, se nutrió muchísimo de la biblioteca de su padre,
se dice que desde chiquita su padre la acercó a la lectura de los clásicos, de Homero, de la Biblia, del Quijote, pero Emilia fue autodidacta, y eso me parece muy importante destacarlo. También me parece importante destacar que Emilia contó con muchos privilegios, y que eso le permitió poder acceder a espacios a los que las mujeres no tenían posibilidad de acceder. Emilia viajó, Emilia bueno, pudo desarrollarse académicamente, claramente no al nivel de lo que podían llegar a ser los hombres, porque no pudo acceder a la formación secundaria, ni mucho menos universitaria, por eso estaba vedado para las mujeres. Emilia Pardo Bazán fue una mujer que generó amores y odios, porque fue una mujer con un gran talento, y a la que le gustaba exhibir ese talento. Fue criticada, cuestionada, rechazada, también fue reconocida y elogiada, o sea, hubo de todo, pero lo importante es mostrar cómo esta mujer fue una mujer transgresora, indómita, una mujer combativa, una mujer que generó muchísimo y que tuvo un fuerte compromiso con las cuestiones de género, una fuerte defensora del derecho de la mujer a estudiar, a formarse, a instruirse académicamente, a acceder a los mismos niveles de formación que los hombres. Ella decía que a las mujeres no se las educaba, sino que se las domaba, para que fueran sumisas y obedientes. También, claramente, a las mujeres no se las instruía, sino que la intención era que pudieran reproducir los roles de género, y en este sentido ella cuestionó esos mandatos, por ejemplo el mandato de la maternidad. Ella decía, todas las mujeres pueden concebir ideas, pero no todas tienen por qué concebir hijos. Imagínense el escándalo que generó en esa época que una mujer dijera eso. También Emilia Pardo Bazán fue una fuerte defensora del derecho al trabajo remunerado de las mujeres como una forma de emancipación, como una forma de liberarse. Claramente esto también fue polémico. En esa época las mujeres, para trabajar y recibir una remuneración a cambio, necesitaban el permiso de sus esposos o de los hombres de los que dependieran. O sea que esto también fue muy polémico. Tuvo un fuerte compromiso con denunciar y visibilizar situaciones de violencia a las que estaban sometidas las mujeres. Por ejemplo, en el caso del acoso callejero, ella se pronunció y se expresó en contra del hostigamiento y de la violencia que las mujeres recibían en la vía pública, en la calle, pero especialmente se pronunció en contra de los asesinatos de mujeres a los que ella calificó de mujericidios. A mí me parece que estamos finales del siglo XIX, que una mujer hable del mujericidio, que se pronuncie sobre eso, y que además cuestione y derribe que estos asesinatos son dramas pasionales o crímenes pasionales o producto de lo pasional. Porque hasta hace unos años atrás, cuando se presentaban estos hechos en la prensa, se los presentaba como dramas pasionales, o sea, se los justificaba como motivo de lo pasional. Y Pardo Bazán ya se pronunciaba sobre esto. Por ejemplo, me gustaría leerles una cita donde ella se refiere a lo pasional de los crímenes, de los asesinatos a mujeres, de los mujericidios, y dice: pasión, no, codicia, vileza y barbarie, como casi todo, pero sobre todo cobardía. El que acecha al paso a una mujer, le atraviesa el corazón o la degüella, y después alega que la quería, que la adoraba, que no podía vivir sin ella. A ese, todo el rigor de la ley, porque además de un criminal, es un cobarde. También se refiere a los mujericidios en un ensayo del año 1901 que se titula La discriminación del derecho penal. Se vuelve a referir a los mujericidios y a lo pasional, y expresa, cito: la pasión, aunque sea excusa, debe ser excusa rarísima, la más excepcional. La pasión es noble, y estos criminales mujericidas obedecen a impulsos más innobles y bajos. El mujericidio es un crimen más atroz que el homicidio, ya que implica abuso de poder por parte de quienes creen ser amos y protectores. Hombres que creen vagamente que por ser hombres tienen derecho de vida y muerte sobre la mujer. Emilia Pardo Bazán, además de este compromiso que tuvo con cuestiones de género, fue una mujer que estuvo vinculada, justamente por no haber integrado, vinculada con la Real Academia Española, ¿no? con sus 3 intentos de integrar la Real Academia Española y no acceder por ser mujer. No por su talento, no por su recorrido académico, sino por la cuestión de género. Y esto me parece muy importante.
1889, 1892 y 1912, el nombre de Pardo Bazán resonaba como una candidata para integrar la Real Academia Española y no pudo llegar. Yo estuve investigando sobre esto y en los dos primeros casos lo que se dice es que en realidad no hubo una postulación formal, Emilia. Si bien su nombre resonaba, ella no se postuló formalmente. Incluso en el 92 se habla de que fue una postulación encubierta, porque fue arengada por políticos, por periodistas, pero no llegó. En el año en el que ella sí llegó a postularse, que fue en 1912, ella presenta su postulación, la acompaña con su extensísimo currículum, y es la academia a la que la rechaza y le dice que no, porque no cumple con los requisitos de postulación, ya que esto en realidad no era así, pero bueno, ellos lo que justifican es que ella no cumple con esos requisitos de presentación porque debía ser presentada por 3 académicos de renombre. Entonces, más allá de estos justificativos, lo cierto es que ella no llega a ser miembro de la Real Academia por su condición de género, como tampoco llegan Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal, que también fueron rechazadas por ser mujeres. Al respecto, y en esto de mostrarse una mujer que sigue intentando y que sigue molestando a estos académicos, porque realmente se destaca cómo ella los molestaba, cómo ella iba, se acercaba con sus publicaciones. Hay un libro del año 2012, de Sebastián Moreno, que se llama La Academia se divierte. En ese libro, este autor hace un recorrido sobre la historia de la Real Academia Española e incluye anécdotas. Y entonces se refiere a Pardo Bazán y especialmente a Juan Valera, uno de los integrantes, uno de los académicos que integraba la Real Academia, y dice que este sugirió que se le invitara a doña Emilia, que se le mostraran las instalaciones de la Academia, y que ella, que era una mujer tan inteligente, viera especialmente los sillones para darse cuenta que con el trasero tan grande que tenía, no iba a poder sentarse en ninguno de ellos. También en ese mismo libro, este autor recoge los calificativos que Menéndez Pelayo utilizaba para referirse a Pardo Bazán, a la cual calificó entre varias cosas como literata fea, con peligro de volverse libre pensadora. Así la calificó. Y después quiero compartir con ustedes las palabras de Pardo Bazán en una entrevista que se publica en El Día, el 7 de febrero de 1917, que se titula Lo que dice la Pardo Bazán de la Real Academia Española, y ella expresa lo siguiente, cito: "Para mí, esta es una cuestión que solo ha llegado a interesarme por un concepto ideal, por el aspecto feminista. Yo no he luchado por la vanidad de ocupar un sillón en la academia, sino por defender un derecho indiscutible que, a mi juicio, tienen las mujeres. A mí no se me ha admitido en la academia, no por mi personalidad literaria, según han dicho los que podían votarme, sino por ser mujer. Y conste que es cuestión que solo me llegó a interesar por un idealismo, por una convicción, porque cada cual tiene sus propósitos y yo tengo el separar obstáculos de los que estorban a la mujer. No espero entrar nunca en la academia, pero en este caso especial, la lucha vale más que el triunfo". Finalmente, me gustaría destacar que Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer a cargo de una cátedra, estuvo a cargo de la Cátedra Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central de Madrid. También Pardo Bazán fue presidenta de la sección de literatura del Ateneo y fue calificada como la mujer con inteligencia macho, como la mujer que se ponía los pantalones para escribir, como la métome en todo, y como aparece en la propuesta de esta actividad, como la inevitable. Así que, hecha esta presentación, donde recorté muchísimo, porque hay mucho para decir, me gustaría ahora detenerme en los 2 cuentos que les voy a compartir. Los 2 cuentos que voy a compartirles, los voy a analizar con perspectiva de género. A mí me parece importante aclarar esto porque seguramente si ustedes ya los conocen, ya los estudiaron o los van a preparar, hay muchísimas cosas que son propias de nuestra asignatura en las que no me voy a detener. Mi intención acá es darles, o compartir con ustedes una propuesta con la intención de abordar la temática de violencia basada en género, temática en la que estaba muy comprometida Emilia. El primer cuento que les voy a compartir se llama El Indulto. El Indulto forma parte de un libro de cuentos de Marineda,
que es un libro del año 1892. Marineda es el nombre literario que Emilia Pardo Bazán le da a su ciudad natal, a La Coruña. Así que los cuentos de Marineda se desarrollan en distintos rincones y espacios de La Coruña. En este cuento tenemos un femicidio. El femicidio de una adulta mayor, el femicidio de una mujer que es presentada como una vieja revendedora, baratillera y prestamista. Esta mujer es asesinada por su yerno, es asesinada por el esposo de su hija Antonia. El narrador externo aclara que lo que impulsa a este hombre a matarla es la codicia por el dinero de la vieja. Lo cierto es que este hombre, un mozo carnicero, la mata valiéndose del vínculo, de la confianza, los tres vivían en la misma casa, y la mata en el cuarto y puntualmente en la cama. Y se hace la descripción, se presenta la descripción de cómo la mata. Cito: la cuchillada que mató a la vieja, cuchillada certera y limpia, asestada de arriba abajo, como la que los matachines dan a los cerdos, con un cuchillo ancho y afiladísimo de cortar carne. La protagonista del cuento, Antonia, la hija de esta mujer, es un personaje que a lo largo de todo el cuento va a estar atravesado por el dolor, por el abatimiento, por la angustia. Es una mujer que atraviesa una muerte simbólica, o sea, ella vive, pero es una muerte en vida por todo ese dolor con el que carga, y es presentada por el narrador de la siguiente forma, cito: de cuantas mujeres enjabonaban ropa en el lavadero público de Marineda, ateridas por el frío cruel de una mañana de marzo, Antonia, la asistenta, era la más encorvada, la más abatida, la que torcía con menos brío, la que refregaba con mayor desaliento. A veces, interrumpiendo su labor, pasabas el dorso de la mano por los enrojecidos párpados, y las gotas de agua y las burbujas de jabón parecían lágrimas sobre su tez marchita. Esta mujer es, de todas las mujeres que trabajan en el lavadero público de Marineda, la más encorvada, la más abatida. Esta mujer, que tiene sus párpados rojos, tiene su rostro cubierto de agua, el agua de su trabajo, pero hay algo que la va a caracterizar, y es que no llora, no puede llorar. Y nosotros nos encontramos con un personaje que está destrozado internamente, pero que no puede expresar su angustia, su dolor a través del llanto. Y esto va a suceder, va a ser así hasta gran parte del cuento, hasta el final, donde va a ocurrir algo donde ella va a poder llorar, donde va a poder desahogarse y expresar esta angustia. Lo cierto es que en ese espacio de lavadero público, todas las que están ahí son mujeres. Y yo quiero destacar esto porque también hay esta idea de las mujeres asociadas a las tareas de limpieza, de cuidado, a las tareas domésticas. Esto tiene que ver con los roles de género y tiene que ver con la división sexual del trabajo, que está presente acá como una tarea exclusivamente realizada por mujeres. También me parece importante destacar cómo este personaje que está atravesado por el dolor carga con el femicidio de su madre, con que el femicida es su esposo, y con que además este hecho coincide con que Antonia se entera que está embarazada. Pero además, el femicida, porque ella se animó a denunciarlo, la amenazó y le dijo que cuando saliera de prisión la iba a matar. Él recibe una condena de 20 años, pero esa amenaza está tan presente en Antonia que ella todo el tiempo imagina que este hombre va a salir de prisión y la va a matar. Y esa amenaza se potencia por los rumores y los chismes que le dan vida a esas palabras, que se empiezan a correr, y entonces Antonia no puede dormir, lo ve todo el tiempo, o sea, es un personaje que no está, pero sí está todo el tiempo presente en su vida, que la paraliza, que la condiciona. Y yo creo que también acá es importante reflexionar sobre el rol que tenemos los terceros y las terceras en eso de darle vida a los rumores, porque esto vulnera a la víctima, porque la revictimiza, y porque justamente estas palabras se potencian con esos rumores y con esos chismes y con esos terceros que claramente influyen en esta violencia. Directa o consciente e inconscientemente lo están haciendo, están repitiendo esa amenaza. Hay un personaje en este cuento que yo creo que es fundamental y que a mí me genera como una enorme admiración de parte de Emilia Pardo Bazán de cómo ella lo construye,
que es el personaje de las mujeres de Marineda, que es el personaje de las vecinas. Este personaje es un personaje colectivo. Las mujeres de Marineda acompañan, sostienen, apoyan a Antonia, son empáticas, son solidarias, por ejemplo, atienden a su hijo, la ayudan a ella a darle de comer, la aconsejan cuando está desbordada y no sabe qué hacer, hacen guardias en la noche para quedarse en su casa y que ella pueda dormir. Cuando yo me encuentro con este cuento y lo empiezo a analizar, me encuentro me parece importante trabajar este personaje colectivo con un neologismo que está muy presente hoy en los movimientos feministas, que es el neologismo de la sororidad. Las mujeres de Marineda son sororas. Las mujeres de Marineda crean alianzas y se organizan para ayudar y para sostener a Antonia. Y eso creo que es muy importante, porque justamente la sororidad tiene que ver con un pacto político, con una alianza entre mujeres que se acompañan y que se sostienen en contextos de violencia machista. Ese neologismo que se empezó a usar o que empezó a tener mayor repercusión a partir de Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana. Marcela Lagarde es antropóloga, catedrática y política mexicana. Soy una referente en materia de literatura feminista en Latinoamérica. Ella empieza a utilizar este concepto de la sororidad para referirse a esto, a las mujeres creando alianzas, a las mujeres acompañándose y apoyándose. Y esto es efectivamente lo que hacen las mujeres de Marineda. Este neologismo lo utiliza Marcela Lagarde para referirse especialmente a la situación que viven las mujeres en México. México es un país donde hay una alta tasa de femicidios, donde mueren 10 mujeres por día, y ella se refiere puntualmente a la sororidad aplicada al caso de las mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde desde el año 1993 a la fecha han habido cientos y cientos de asesinatos de mujeres, de desapariciones de mujeres, cuerpos que aparecen mutilados y arrojados como basura en lotes baldíos y en el desierto mexicano, y en ese contexto es que estas mujeres se han organizado, hermanas, madres, amigas, y ella se refiere a la sororidad en ese contexto, y hoy es un término que es muy utilizado por los movimientos feministas, y que yo creo que justamente se aplica a lo que pasa con el personaje de las mujeres de Marineda. ¿Ah? También me parece importante, ya que estamos hablando de Marcela Lagarde, destacar que esta autora es la que introduce además la variante feminicidio. Ella habla de que en México no hay femicidios, hay feminicidios, porque considera que hay una fuerte complicidad del Estado mexicano para que estos asesinatos ocurran. Así que también me gustaría mencionarla, porque además la sugiero como una muy buena lectura, ahondar en todo lo que esta autora plantea. Bueno, las mujeres de Marineda, por ejemplo, ayudan a Antonia a criar a su hijo, ayudan a Antonia a alimentar a su hijo. Entonces, por ejemplo, el narrador expresa, cito, cuando nació el hijo de Antonia, ésta no pudo criarlo. Era tal su debilidad y demacración, y la frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban, y como no le permitía al Estado de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho dieron de mamar por turno a la criatura, que creció enclenque, resintiéndose de todas las angustias de su madre. Estas mujeres de Marineda, que están siempre acompañándola, van a estar ahora acompañándola cuando a Antonia le llega una noticia devastadora, y es que el rey se va a casar, y con motivo de la celebración de su casamiento, va a desposar a una princesa, va a haber indulto. ¿Qué quiere decir? Va a haber una medida de gracia, de perdón, a algunos reos, a algunos presos, que al azar o sea, él al azar va a elegir quiénes van a salir. Cuando Antonia se entera de esto, siente que la posibilidad de que este hombre salga está latente, y que la amenaza de que la va a matar también. Entonces, el narrador expresa, Antonia supo que había recaído un indulto en su esposo, no pronunció palabra, y la vieron las vecinas sentada en el umbral de la puerta, con las manos cruzadas, la cabeza caída sobre el pecho, mientras el niño, alzando su cara triste de criatura enfermiza, gimoteaba, mi madre, caliéntame la sopa, por Dios, que tengo hambre. El coro benévolo y cacallador de las vecinas rodeó a Antonia. Algunas se dedicaron a arreglar la comida del niño, otras
animaban a la madre del mejor modo que sabían. Lo que es motivo de celebración y de alegría para el rey es motivo de sufrimiento y de angustia para Antonia, porque está presente la idea de que con la salida de este hombre se va a cumplir esa amenaza. Son las mujeres de Marineda quienes nuevamente intervienen para sostenerla, para aconsejarla, para apoyarla, para darle de comer a su hijo. Y en este cuento hay una fuerte crítica a la ley y a la justicia, y a quienes deberían amparar y cuidar a Antonia y no lo hacen. A quienes deberían proteger a Antonia y a su hijo no lo hacen, y lo hacen las mujeres organizadas, lo hacen las mujeres sororas, lo hacen las mujeres de Marineda, y yo creo que acá hay un gran mensaje de parte de Emilia Pardo Bazán, porque además estas mujeres incluso hasta le sugieren a Antonia que vaya a consultar con un abogado, incluso le dicen, pero no tenés que preocuparte, estamos nosotras, pero además hay gobierno, audiencias, serenos, celadores, alcalde, gobernador, regente, jefe de municipales, bueno, están todos esos actores, pero no son ellos quienes la acompañan y la sostienen, son las mujeres de Marineda. Incluso, la indignación es tal que se proponen ir a hablar con el mismísimo rey para convencerlo de que haya un contraindulto, de que recapacite. Cito, se armó una especie de motín, había mujeres determinadas a hacer, decían ellas, una exposición al mismísimo rey pidiendo contraindulto, y por turno dormían en casa de la asistenta para que la pobre mujer pudiese conciliar el sueño. Afortunadamente, ese indulto es temporal, y si bien ha sido perdonado, todavía le quedan un par de años en prisión. Cuando Antonia recibe esta noticia, el narrador destaca que es la primera noche después de mucho tiempo en que ella no se despierta sobresaltada en su cama, puede dormir tranquila. Transcurre más de un año, vuelve a sus quehaceres, trata de volver a una vida tranquila, pero nuevamente esta idea de esto del indulto sobrevuela en su vida, porque resulta que los reyes van a ser padres, y qué mejor forma que celebrar el nacimiento del primogénito que indultando. Nuevamente aparece la idea del indulto, nuevamente aparece el temor de que este hombre salga. Cuando Antonia se enteró, cito, salió con paso de autómata, fría y muda como una estatua. Se encerró en su casa y pasaba las horas sentada en una silleta junto al fogón. Se habían de matarla, mejor era dejarse morir. Solo la voz plañidera del niño la sacaba en su ensimismamiento. Mi madre, tengo hambre, mi madre, ¿qué hay en la puerta? ¿Quién viene? Tenemos una Antonia que se sienta a esperar su muerte. Tenemos a una Antonia que incluso se destaca, en un momento cuenta los cañonazos de la salva, es decir, su vida se paraliza esperando tener noticias sobre ese nacimiento. Por suerte, aclara el narrador, nació una niña, porque si hubiese nacido un niño hubiesen habido más indultos de los que hubo. Entonces, acá también está presente la cuestión de género. Lo cierto es que es nuevamente el niño quien le pide atención, quien le pide comida, quien la saca de ese ensimismamiento. Adquieren nuevamente importancia los rumores y los chismes, porque ahora le llega a Antonia el rumor de que su marido, en vísperas de ser indultado, murió en la cárcel. Cuando Antonia se entera esto no lo puede creer, y el narrador dice, cito, la pobre Antonia al oírlo se llevó instintivamente la mano al corazón y se dejó caer hacia atrás sobre las húmedas piedras del lavadero. La reacción de Antonia es inmediata, sin embargo no se convence, pero la noticia empieza a tomar mayor dimensión y empieza a circular que efectivamente este hombre murió. Y ahí Antonia, por primera vez, puede hacer algo que durante mucho tiempo no hizo, que es llorar. Antonia llora, Antonia se libera, Antonia puede desahogarse de esa opresión, porque la muerte de este hombre es la liberación de Antonia, es el indulto de Antonia.
justamente, y el narrador así lo presenta. Cito: Antonia, la asistenta, alzó la cabeza y por primera vez se tiñeron sus mejillas de un sano color, y se abrió la fuente de sus lágrimas. Lloraba de gozo, y nadie de los que la miraban se escandalizó. Ella era la indultada. Su alegría, justa. Las lágrimas se agolpaban a sus lagrimales, dilatándole el corazón, porque desde el crimen se había quedado cortada, es decir, sin llanto. Ahora respiraba anchamente, libre de su pesadilla. Bueno, Antonia se libera, Antonia llora, Antonia exterioriza esa angustia, y además Antonia, su rostro toma un sano color. Esto tiene que ver con algo, con la grafopeya inicial que se hace de Antonia, porque por ejemplo se destaca que tenía en sus mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos del corazón. Bueno, ahora Antonia toma color, ahora Antonia llora. Y quienes la ven a Antonia llorar no se escandalizan, al contrario, sienten empatía, entienden su llanto, su llanto de gozo. Asistimos a el renacimiento de Antonia. Asistimos a una Antonia indultada. Es tal la alegría de Antonia que, cito, aquella noche Antonia se retiró a su cama más tarde que de costumbre, porque fue a buscar a su hijo a la escuela de párvulos y le compró rosquillas de jinete con otras golosinas que el chico deseaba hacía tiempo, y ambos recorrieron las calles, parándose ante los escaparates, sin ganas de comer, sin pensar más que en beber el aire, en sentir la vida, y volver a tomar posesión de ella. Este momento a mí, yo ya lo he compartido con algunos compañeros y compañeras que están hoy acá en la cátedra, pero a mí, yo quiero decirles que yo cada vez que leo este párrafo me conmuevo. A mí este párrafo me moviliza muchísimo porque me encuentro con una madre y un hijo que reviven, que se reencuentran, que se toman de la mano y salen a caminar a la calle, que se apropian de la vida, que beben el aire. Esta imagen, esta escena, este encuentro me parece muy emotivo. Hasta el detalle de que la madre le compre las rosquillas y las golosinas a su hijo, da cuenta de esa necesidad que esa madre y ese niño tenían de reencontrarse y de hacer algo que es fundamental, que es tomar posesión de la vida. Este párrafo va a impactar con lo que ocurre a continuación, y esa es una estrategia narrativa magistral de Pardo Bazán, porque yo siento cuando leo este cuento que esto que pasa traspasa el texto y que cala muy hondo en todos y en todas los que estamos leyéndolo. Cito: tal era el enajenamiento de Antonia, que ni reparó en que la puerta de su cuarto bajo no estaba sino entornada. Sin soltar de la mano al niño, entró en la reducida estancia que le servía de sala, cocina y comedor, y retrocedió atónita viendo encendido el candil. Un bulto negro se levantó de la mesa, y el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la garganta. Era él. Antonia, inmóvil, clavada al suelo, no le veía ya, aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas pupilas. Su cuerpo yerto sufrió una parálisis momentánea, sus manos frías soltaron al niño, que aterrado se le cogió de las faldas. Esos rumores y esos chismes le dieron vida a una noticia que era falsa. Este hombre sale de prisión y cuando Antonia lo ve, su primera reacción es correr hacia la puerta, pero este hombre se interpone. Así que su segunda reacción es presentada por el narrador como un instinto de conservación, un instinto de supervivencia. ¿Qué es lo que hace Antonia? Recurre a ese lado paternal y sensible y busca al niño. Y toma al niño, apelando a esa piedad, a ese padre que no lo conoce, pero tal vez al conocerlo se apiade de ellos, y lo acerca a su rostro. Levantóle en alto y le acercó a la luz. Cito: ¿ese es el chiquillo?, murmuró el presidiario. Descolgando el candil, llególo al rostro del chico.
guiñaba los ojos deslumbrado y ponía las manos delante de la cara como para defenderse de aquel padre desconocido, cuyo nombre oía pronunciar con terror y reprobación universal. Apretaba hacia su madre y ésta nerviosamente la apretaba también con el rostro más blanco que la cera. ¡Qué chiquillo tan feo!, gruñó el padre, colgando de nuevo el candil. Parece que lo chuparon las brujas. Entonces nos encontramos con una reacción esperable. Un hombre que actúa con soberbia, un hombre que desprecia a su hijo, un hombre que nuevamente violenta a esta madre y a este hijo, y un niño que se tapa el rostro porque no quiere, por el miedo, pero además porque no quiere ver a ese padre que él ya conoce, y no es que ya lo conozca porque ha escuchado esa reprobación universal, es porque este padre es el culpable de su tragedia y su sufrimiento, como él es su madre, porque este niño claramente que lo conoce desde su experiencia vital, desde lo que ha vivido con su madre. Antonia entonces se muestra dócil, sumisa, cumple con todas las órdenes que este hombre le da, le dice que le sirva comida, ella le sirve, que le sirva vino, ella piensa ingenuamente que saciando su hambre este hombre se va a ir, pero no tiene intenciones de irse. Cito, así que comiese, se marcharía sin matarla. Ella después cerraría a cal y canto la puerta, y si quería matarla entonces, el vecindario estaba despierto y oiría los gritos. Este hombre no tiene intenciones de irse. Antonia busca ir al cuarto para refugiarse con el niño, pensando en que este hombre no va a tener esa crueldad de acercarse al cuarto, que es en definitiva el lugar donde mató a su madre. Se aclara que Antonia tuvo que vender la cama matrimonial, porque desde la muerte de su madre su situación había sido tan complicada que tuvo que vender esa cama, y en este momento estaba durmiendo en la cama que fue el lecho de muerte. Entonces piensa y dice, bueno, pero él no va a entrar al cuarto, no va a venir a hacerme nada. Bueno, este hombre entra, pero siempre se mantiene con un horrible sosiego. Él se muestra calmo, tranquilo, se descalza, se quita la faja. Acá asistimos a la violencia simbólica, asistimos a la violencia psicológica, asistimos a un hombre que claramente se muestra con calma porque sabe que tiene la situación bajo control, porque sabe lo que genera en Antonia. La obliga a acostarse, ya no quiere, él la obliga. Cito, mas ya Antonia, con la docilidad fatalista de la esclava, empezaba a desnudarse. Sus dedos apresurados rompían las cintas, arrancaban violentamente los corchetes, desgarraban las enaguas. En un rincón del cuarto se oían los ahogados sollozos del niño. Todo este ejercicio de violencia que va realizando este hombre hacia la madre y hacia el niño, se va dibujando y va acompañando un llanto desolado y angustioso del niño. El niño todo esto lo acompaña llorando. El niño llora en un rincón, se habla del llanto ahogado, se habla de que el niño se aprieta a las faldas de su madre, a su seno. Voy a leerles el último párrafo del cuento. Cito. Y el niño fue quien, gritando desesperadamente, llamó al amanecer a las vecinas, que encontraron a Antonia en la cama, extendida como muerta. El médico vino a prisa y declaró que vivía, y la sangró, y no logró sacarle gota de sangre. Falleció a las 24 horas, de muerte natural, pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el hombre que había pasado allí la noche la llamó muchas veces al levantarse, y viendo que no respondía, echó a correr como un loco. Bueno, quiero terminar el análisis planteando algunas ideas. Por un lado, pensar claramente al niño como testigo y como víctima. En este cuento tenemos 3 víctimas. Tenemos a la madre de Antonia, a Antonia y al niño. También tenemos a un niño que recurre a quienes siempre estuvieron y siempre acompañaron, a su madre y a él como son las mujeres. Él recurre a las vecinas, él recurre a las mujeres de Marineda, en vez de recurrir a quien debería haber amparado y cuidado a esta madre y a este hijo. También me parece muy importante pensar cómo acá no hay una violencia visible, es decir, no hay una violencia física. Y esto tiene que ver
con poder derribar la idea de que la violencia tiene que ver con lo que se ve, cuando hay una marca física, cuando sí hay violencia física en este cuento, con lo que ocurre con la madre de Antonio. Pero en el caso de Antonia, Antonia también es víctima de femicidio, Antonia también muere a manos de este femicida, pero su muerte es una muerte que se da por miedo. Ella es víctima de violencia psicológica, víctima de violencia emocional y víctima de violencia simbólica. Y esos son también tipos de manifestaciones de violencia basada en género. Entonces, yo quiero destacar esto, y también me gustaría destacar algo muy importante, y es pensar en la figura del femicida, en la figura del violento, en la figura del agresor. En cómo muchas veces nosotros nos referimos a estos asesinos, estos femicidas, como monstruos. Y yo creo que ahí caemos en un grave error, porque no son monstruos, porque son hombres, porque son seres humanos que se construyeron y se formaron en un contexto de violencia machista y patriarcal que se reproduce y que se enseña. Y en este sentido, investigando claramente sobre esta temática y buscando información, François Grania, que es un profesor de la UDELAR, es doctor en Ciencias Sociales, él publicó en la revista de Ciencias Sociales Prisma Social un artículo que se llama Género y Machismo en el discurso sobre la atención a las víctimas de violencia doméstica, y se refiere a esta falsa idea de referirse a los femicidas como monstruos, porque esto los deshumaniza. Y entonces en este sentido le expresa: quien piensa que en definitiva la violencia doméstica es un problema que sufren las mujeres, muy difícilmente escapará de la tentación de remitir las situaciones concretas a la existencia de monstruos, de personas violentas que ni siquiera merecen llamarse hombres. Es indudable que muchas veces la violencia directa contra la mujer asume formas criminales y su perpetrador provoca un repudio visceral. Pero es igualmente cierto que la percepción unilateral de la violencia doméstica como una práctica criminal o aberrante impide preguntarse acerca de sus raíces culturales, es decir, acerca de lo aprendido por todos y todas, y no solo por los monstruos. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro cuento, que es El Revólver. Yo no sé si hay alguien que me quiera compartir algo, quiera comentar algo, o les parece dejarlo para el final, y ahora pasamos al próximo cuento. No sé, ¿qué les parece, Patricia, Álvaro? Bueno, capaz que si hubiera necesidad de alguna intervención o comentario a propósito de este primer relato que has trabajado, y si, bueno, surge la necesidad de plantear alguna pregunta o compartir alguna idea, podríamos hacerlo, y luego pasarías a trabajar el otro relato, si te parece. Bueno, todo esto depende si, obviamente, capaz que en este momento surge la necesidad de hacerlo, si no lo hacemos al final. Pero igualmente está abierto el espacio por si alguien quiere decir algo. Bueno, a mí me interesaría participar, un segundito, porque yo a Emilia Pardo Bazán la di muchos años en el colegio norteamericano porque estaba en los programas de literatura de los Estados Unidos. Tenía 3 mujeres españolas: Emilia Pardo Bazán, Carmen Martín Gaite y la otra, ¿cómo se llama? Ana María Matute. Las 3 mujeres, con distintos perfiles. De Emilia Pardo Bazán yo daba un cuento que a los estudiantes les gustaba mucho, que se llama Las Medias Rojas. Es una historia de un padre, don Clodio, con una niña, con una jovencita, que, como toda campesina, no usaban medias. Las galleguitas no usaban medias. Ella un día aparece en la casa con unas medias rojas. El padre le da una paliza brutal y ya no puede irse a América, que era el sueño de ella, de salir de esa prisión, porque era la única mujercita que el padre tenía, y la reglamentación era que se tenía que quedar a cuidarlo. Y el otro cuento que di, que también es de efecto feminista, se llama El Trueque. Y no lo cuento porque hay que ir a buscarlo y leerlo. Realmente magistral. Y yo estoy preparando un trabajo sobre Emilia Pardo Bazán, pero no, también desde el punto de vista feminista, pero es con respecto al lenguaje erótico de sus cartas a Benito Pérez Galdós.
Después que lo cuelgue en el blog y se los voy a pasar. Nada más. Muchas gracias, Alfa, por compartir tu experiencia y tu trabajo con los estudiantes también en el liceo, y bueno, y además haber trabajado a la par de Bazán, ¿no? Como ahora, por ejemplo, lo hace Paola, y quizás algunos otros colegas también aborden la narrativa de la par de Bazán, claramente. Claro, es excelente. Es realista, Me naturalista y interesa. excelente. Yo estaba mirando, yo recibí el libro ayer, así que no lo tengo todavía, pero ella fue también, dentro de todo eso que dijo Paola, ¿verdad? Fundó la Biblioteca de la Mujer. Y la Biblioteca de la Mujer la fundó no con la idea de que las mujeres se dedicaran a la cocina o a las tareas propias del hogar, como se decía también antiguamente, ¿verdad? Que nos ponían en el carnet de casada, nos ponían trabajo, labores, ¿no? Sí. Labores. Bueno, no era eso lo que ella quería. Pero lamentablemente tropezó con la sociedad de su época y no pudo hacer lo que ella quería. Acá dice, leo en un fragmento nomás, de ella, ¿no? Cito a Pardo Bazán. Aquí no hay sufragistas ni mansas ni bravas, en vista de lo cual, y no gustando de lucha sin ambiente, he resuelto prestar amplitud a la sección de economía doméstica de dicha biblioteca, y ya que no es útil hablar de derechos y adelantos femeninos, tratar gratamente de cómo se prepara escabeche de perdices y la bizcochada de almendra. Con total ironía, ¿verdad? Claro. Porque no había podido fructificar todo el trabajo que ella quería en pro de la mujer, del reconocimiento de la mujer. Eso es una cosa para mí importantísima. Ya Paola lo dijo, eso de que las mujeres no estaban únicamente para concebir hijos, pero yo tengo otra cita de ella misma también, y la tengo subrayada porque me llamó la atención. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. También, claro. adelantadísima. Alvarito, si se me permite un segundo. Sí, claro, María José, cómo no. Yo compartí en el chat la noticia que leí hace muy pocos días, que la Real Academia Española, en cierta forma, Pau ya lo sabe, pide disculpas por el tratamiento que se le dio hace 100 años a Emilia, y que le asigna, en este momento hay 46 sillas, y que le asigna simbólicamente, un poquito tarde, ¿no?, la silla número 47. Así que, bueno, no todo está perdido. Tal cual. Yo estuve hace un tiempo viendo un ciclo de charlas que el exdirector de la RAE, Darío Villanueva, dio, y actualmente Muñoz Machado también, y ambos reconocen y expresan que entienden que el mayor error que cometió la Real Academia Española fue no haber aceptado a Emilia Pardo Bazán como uno de sus miembros. Por eso esa intención de enmendar ese error, ubicando esa silla 47 de forma simbólica. Y también decirles que, en relación a lo que comentaba la compañera de las cartas, brevemente, Emilia Pardo Bazán tuvo un vínculo sexoafectivo con Benito Pérez Galdós, además de la admiración académica mutua que se tenían. Y a mí me genera como una contradicción importante, porque las cartas que ella le escribe le escribe a Benito Pérez Galdós están publicadas, pero las que él le escribe a ella no. No. Te dice que se quemaron, que una de las hijas de él las quemó, que están guardadas, desaparecidas, pero yo entiendo que esto, que tiene que ver con lo íntimo de esta pareja, que estén las cartas que ella le escribió a él, y no las que él le escribió a ella, a mí me genera una fuerte contradicción. Es más, teniendo en cuenta cómo se la violentó y se la cuestionó, esto que yo les decía de burlarse de su trasero, era una mujer regordeta, que tenía estrabismo, que expresaba libremente el deseo sexual. Ella decía, las mujeres somos seres humanos, tenemos que expresar nuestro deseo sexual. Claramente eso era polémico. Y en lo que ella le escribe a Benito Pérez Galdós, eso tiene que ver con el fuero íntimo. Claramente todos y todas podemos entrar a las redes, las cartas están colgadas, pero a mí lo que
lo que me genera como cierta contradicción es que están las cartas que ella le escribió a él y no las que él le escribió a ella. Porque esto también es una forma de exponer a la mujer. Y esto también es una forma de violentar esa figura que fue sistemáticamente violentada, porque claro, fue una mujer que quería ocupar lugares que estaban restringidos para las mujeres. Y en esta cuestión de las cartas, y esta mujer integral, esta mujer que exteriorizaba su deseo sexual, que hablaba de literatura, que tenía una excelente producción académica, hay algo que ella le escribe a él que sí lo quise destacar, que no lo iba a leer, pero me parece importante porque la compañera lo mencionó. Hay una carta donde ella le escribe, cito, Pánfilo de mi corazón, rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo, te aplastaré. Después hablaremos dulcemente de literatura y de la academia y de tonterías, pero antes morderé tu carrillito, morderé tu mejilla carnosa, básicamente. Entonces digo, bueno, ella le escribe una carta donde todo, dice, en esa carta dice todo, de literatura, de la academia, y además te morderé tu carrillito. O sea, es una mujer excepcional. Pero a mí, quiero compartir esto con ustedes. Yo cuando me encontré con las cartas, me generó eso. ¿Por qué están las cartas de ella y no las de él? Hay que cuidar la figura del hombre, hay que exponer a la mujer. Bueno, esto es algo que yo me lo cuestiono. Y lo quiero compartir, ya que la compañera lo trajo. Me parece genial. Puede ser que sea una visión un tanto protectora del masculino, por supuesto, pero de todas maneras a mí me llamó poderosamente la atención que en esa época, en 1900, ella utilizara un lenguaje que es el lenguaje coloquial, el que se inventa entre los amantes, el que es prohibido, el que es únicamente para ellos, pero lo utilizaba. Y me llamó la atención porque a mí me gustan mucho los epistolarios porque se ven cosas que no se ven únicamente en la obra, la parte humana, la parte afectiva. Y me llamó poderosísimamente la atención que ella lo utilizara totalmente convencida de que esa era la forma de relacionarse con Benito. Bueno, si vemos, parece otra persona, ¿no? Pero las, sí, las cartas íntimas de Delmira Agustini también es lo mismo, ¿no? Sí. A uno le llama la atención que una poeta lea un lenguaje infantil para dirigirse a su marido, bueno, sí. La dimensión íntima es privada de cada pareja, parece otra persona, pero no lo es. Claro. Es íntima, es personal, sí, es intransferible también. Pero es extraordinario que estas mujeres emplearan ese lenguaje en la época en que vivieron, ¿no? Exacto. Otra cosa que quería decir muy breve. Yo no me atrevería a escribir lo que escribió ella. Nunca se sabe. Pau, decir que la mayoría de los libros de Emilia, que son muchos, porque tuvo una producción impresionante, están publicados en la Biblioteca País del Plan Ceibal. Sí. Así que están liberados. Usábamos en clase una antología que venía de Estados Unidos con todo lo que precisábamos, y después yo bajé de internet una cantidad bastante considerable de cuentos, todos con esa temática, ¿no? La parte femenina, la defensa de la mujer. Me resultó muy interesante también. Me gustó. Bien, ahora voy a compartir con ustedes otro cuento que está dentro de esta propuesta, que es el cuento El Revólver. Este cuento presenta dos voces, la voz de un narrador personaje y la voz de la protagonista, Flora, que se encuentran en un balneario, que parece ser el espacio ideal para que Flora pueda expresar y pueda compartir su experiencia como víctima de violencia basada en género, una mujer que está tratando de salir de esa situación, que salió de esa situación, pero que está en un proceso de sanación. En este balneario se encuentra el narrador personaje con la enferma del corazón, que es como él la califica, y es interesante pensar en Flora como la enferma del corazón en un doble sentido. Efectivamente, literalmente,
Flora está enferma, Flora sufre de sofocaciones, de violentas palpitaciones, de vértigos, de síncopes, y Flora claramente que está enferma sentimentalmente, internamente, porque fue víctima de violencia basada en género, pero especialmente víctima de violencia doméstica. Yo quiero destacar, al igual que en el cuento anterior, la violencia doméstica es un tipo de violencia basada en género. Yo recomiendo especialmente para introducir esta temática y para tomar mayor conocimiento sobre la temática, leer la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en género, que es la Ley 19.580. Esta ley es una ley que se promulgó a fines del año 2017. Yo creo que es un enorme avance en nuestro país contar con esta ley, pero también es importante aclarar que esta ley no tiene el presupuesto adecuado para su correcta implementación. Es una ley que incorpora muchas cuestiones importantes, pero que no tiene el presupuesto adecuado, entonces entiendo que eso también es importante tenerlo presente. Pero sí es una ley a la que yo recurro mucho para introducir la temática cuando hablo de este tema en clase, y en la ley se despliegan muchísimos tipos de manifestaciones y de formas de violencia basada en género. Una de esas formas de violencia basada en género es la violencia doméstica. ¿Qué particularidad tiene la violencia doméstica y por qué hablamos de la violencia doméstica como algo terriblemente cruel? Porque quien me está violentando es alguien que tiene un vínculo afectivo conmigo, es alguien que me conoce. Y entonces, en este caso, Flora, como víctima de violencia doméstica, le va a contar a este narrador personaje lo que vivió con su marido, lo que vivió en el ámbito de la casa. Pero también me parece importante pensar, y acá hay algo que está muy presente, es cómo lo personal es político. Es decir, lo que se da en el fuero íntimo, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, trasciende la realidad de la casa, porque tiene que ver con cómo se reproducen en el ámbito doméstico prácticas que están instaladas en la sociedad y que interpelan y que nos deben realmente cuestionar sobre esta violencia que se reproduce y que claramente se lleva al ámbito de la casa. En este caso, Flora va a contar esa experiencia y la va a contar frente a un narrador personaje que lo caracteriza es su empatía. La empatía, la escucha atenta, los silencios, la mirada, se destaca cómo este narrador personaje la mira, cómo este narrador personaje no la expone, no la revictimiza, y es la propia Flora la que en ese contexto ese contexto del balneario, esa mirada, esa escucha, va a abrir su intimidad y va a contar esta experiencia. El narrador personaje hace una grafopeya de Flora, donde todas las características que se dan refieren a una mujer que fue bella, pero que ya no lo es. Refiere a una mujer con una belleza borrada y barrida, dice el narrador, con una mujer cuyo físico está en ruina y con una estética estropeada por el padecimiento. Esto habla de algo que tiene que ver con la somatización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuerpo físico de Antonia se exterioriza todo ese dolor y toda esa angustia, que hace que Antonia sea una mujer de 35. Sigo diciendo Antonia, porque ustedes saben que es Flora, disculpen. Porque claramente estas historias están tan interrelacionadas que uno las confunde, pero ustedes saben que me estoy refiriendo a Flora. Que Flora es una mujer de 35 a 36 años estropeada por el padecimiento, es decir, en su cuerpo físico se evidencia esta angustia y este dolor. Sin embargo, para Flora contar es una forma de sanar, es una forma de liberar, y entonces cuando ella comienza a contar, su rostro adquiere color. Al igual que pasó con Antonia, cuando se entera falsamente que este hombre murió, su rostro toma color. Bueno, el encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó, empieza a hablar y sus mejillas enfermas toman vida, toman color. Y quiero destacar esto porque el proceso que transitan las víctimas de violencia basada en género es un proceso muy duro, muy difícil. No hay claramente una receta para intervenir y para acompañar, sí hay estrategias, y cada víctima cuenta cuando puede y cuando lo siente. Yo creo que en este cuento se trabaja muy bien la figura del narrador personaje para que se habilite la apertura de Flora, pero también entiendo que en este proceso, bueno, ella va a ir contando de a poco.
Cuando cambia la voz y es la protagonista la que cuenta su experiencia, comienza contando cómo se casó muy enamorada, destaca que ella tenía 19 años y él frisaba a los 40, y a mí me parece muy importante destacar esta diferencia. Por más que nosotros pensemos que en esa época era común esa diferencia etaria, yo entiendo que eso también promueve esta violencia que él va a ejercer, él se vale de esa diferencia también. Las amigas le envidiaban la boda lucida, las amigas y el entorno envidian a esa mujer que parece que lo ha logrado todo. Esto también tiene que ver con un rol de género y con esa proyección sobre la mujer que lo ha logrado todo, que tiene una estabilidad económica, que tiene un marido, que tiene una casa. Le envidiaban la felicidad, le envidiaban la boda lucida, le envidiaban la brillante situación social. Esto perfecto dura un año. El año delicioso de la luna de miel. Sin embargo, transcurrido ese año, Reinaldo cambia. Reinaldo empieza a mostrarse con un humor sombrío, con el ceño fruncido, todo le molesta. ¿Y cuál es el motivo de este cambio? Los celos. Unos celos que se presentan como violentos, irrazonados, sin objeto ni causa. Y entonces los celos empiezan a adquirir un fuerte protagonismo y una excusa para la violencia que este hombre va a ejercer hacia Flora. Empieza Flora a detallar situaciones de la vida cotidiana donde él la cela si ella sale sola, la cela si ella se queda en la casa y sale él, la cela si salen juntos, la cela si quiere vincularse con otras personas, y llega al límite de celarla si ella quiere acercarse a la ventana y mirar hacia afuera y ver otras caras que no sean la de él. Asistimos entonces a una gradación ascendente en cuanto a esta violencia y a estos celos que claramente son enfermizos y son los que van a ser el detonante de lo que él va a hacer ahora, que es amenazarla. Él va a realizar una amenaza explícita, la va a tomar del brazo y este es el único momento donde hay contacto físico. Por eso yo quiero insistir en la violencia que no es física, pero que es tan cruel y tan difícil de curar como la violencia simbólica y la violencia psicológica y emocional. La toma del brazo, la lleva a la habitación y Flora expresa que él le dice, cito, yo podré ser un loco, pero no soy un necio. Me ha enajenado tu cariño, y aunque tal vez tú no hubieses pensado en engañarme, en lo sucesivo, sin poderlo remediar, pensarías. Ya nunca más seré para ti el amor. Las golondrinas que se fueron no vuelven. Pero como yo te quiero, por desgracia, más cada día, y te quiero sin tranquilidad, con ansias y fiebre, te advierto que he pensado el modo en que no haya entre nosotros ni cuestiones, ni quimeras, ni lágrimas, y una vez por todas sepas cuál va a ser nuestro porvenir. Hablando así me cogió del brazo y me llevó hacia la alcoba. La lleva a la alcoba y le muestra un revólver grande, un arma siniestra. Aquí tienes, me dijo, la garantía de que tu vida va a ser en lo sucesivo tranquila y dulce. No volveré a exigirte cuentas ni de cómo empleas tu tiempo, ni de tus amistades, ni de tus distracciones. Libre eres, como el aire libre. Pero el día en que yo noté algo que me hiera en el alma, ese día, por mi madre te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado, eso no, me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico a la 100 y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada. Bueno, a mí me parece interesante pensar en discutir y derribar lo que ha estado instalado durante mucho tiempo, que es esto del amor romántico, ¿no? El amor romántico del que me cela, del que me cuida, del que me controla, como una forma de, bueno, yo le importo, soy importante para él, por algo me cela, ¿no? Yo creo que es un discurso que muchas veces está presente. Yo he trabajado este cuento muchísimo y siempre me pasa algún estudiante o algún estudiante que me dice, profe, pero a mí me gusta que me celen, porque si me celan es porque les importo. Si se preocupan en dónde estoy, bueno, claramente acá está presente esto de los celos, de lo obsesivo, de que él le diga, yo te quiero por desgracia más cada día.
Entonces él justifica su violencia, él necesita argumentar su violencia, porque él prefiere violentarla antes que su orgullo y su masculinidad sean heridas. Entonces él recurre a esta violencia, que claramente es una violencia de la que él se vale, además del discurso, con un arma, con un revólver. Pero además le dice algo que me parece muy interesante, porque le dice, libre eres, pero el día que yo note algo, ese día. Entonces, en esta contradicción de libre eres y la amenaza, está presente algo que también es una estrategia de manipulación de los agresores y de los femicidas, y es dar vuelta a la situación, y en este caso, la culpable de la tragedia es Flora, la responsable de la decisión que él tome es Flora. Pero además se vale jurando por su madre, con el valor sagrado que tiene la figura de la madre. Por mi madre te lo juro, le dice, como si estuviera reforzando y validando, bueno, efectivamente lo voy a hacer, te lo juro por mi madre. Esta amenaza se potencia porque Flora tiene una experiencia familiar traumática, y es la pérdida de un hermanito que por un casual disparo se mató. Entonces, acá también entra la violencia doméstica, en el conocimiento que se tiene de la víctima, porque él claramente sabe de esta experiencia familiar y sabe lo traumático que es para Flora el objeto arma, como podría ser para cualquiera de nosotros y nosotras, pero potenciado por ese hecho familiar, por ese antecedente familiar. De modo que Flora comienza, al igual que Antonia, a darse por muerta. Y nuevamente tenemos a una mujer que es una muerta en vida, y que todo lo que hace lo hace pensando en que eso va a ocasionar su muerte, en que eso va a desencadenar este final. Empecé a darme por muerta. Cito, víctima de un terror cada día más hondo, permanecía inmóvil, no atreviéndome a dar un paso. Entonces, claramente estas palabras generaron muchísimo en ella. Ella no puede dormir, todo el tiempo tiene pesadillas, sufre insomnio, se imagina su propia muerte. Cito, de noche el insomnio me tenía con los ojos abiertos, creyendo percibir sobre la sien el metálico frío de un círculo de hierro, o si conciliaba el sueño despertaba sobresaltada, con palpitaciones que parecía que el corazón iba a salírseme del pecho, porque soñaba con un estampido atroz, me deshacía los huesos del cráneo y me volaba el cerebro estrellándolo contra la pared. Y esto duró 4 años. 4 años en que no tuve minuto tranquilo, en que no di un paso sin recelar que ese paso provocase la tragedia. Efectivamente, Reinaldo logró lo que quería. Logró, a través de su violencia, de su manipulación, controlar, aislar, y que Flora durante 4 años sintiera que lo que hiciera iba a ser el desencadenante de su muerte. Es decir, fuera la responsable de su muerte. Y también me parece algo muy importante para trabajar, incluso pensando en trabajar este cuento en 4º año, y en este contexto, la importancia que tiene el aislamiento producto de la pandemia. La cantidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes que no pueden ir a la escuela, no pueden ir al liceo, mujeres que están teletrabajando y que están todo el día en contacto con sus agresores, lo cual claramente ha aumentado la violencia doméstica. Se manejan cifras desde el Ministerio del Interior y desde InMujeres que no reflejan la realidad, porque sí bajaron claramente las denuncias de violencia doméstica, porque no nos estamos animando a denunciar, porque estamos todo el día con nuestros agresores, y porque lo que hace Reinaldo tiene que ver con esa estrategia de manipulación, de aislar, de que Flora está sola, de que está alejada de su parentela, de sus amigas. Ella misma lo dice, me alejó de mi parentela, de mi familia, de todo su entorno. Esto también claramente la aísla y la convierte en una mujer que está sola. 4 años sola, encerrada con ese hombre, 4 años siendo una muerta en vida. A medida que avanza en su relato, comienza a asfixiarse. Esto de asfixiarse
se mezcla entre su enfermedad cardíaca y todo lo que implica remover eso traumático que está contando, así que interviene nuevamente el narrador personaje y le pregunta, bueno, pero ¿esta situación cómo terminó? Y ella le cuenta que terminó porque un día Reinaldo, que salió a pasear en su caballo, es derribado por el caballo y se rompe un huesito en la cabeza, quedando ahí mismo difunto. Yo hasta pienso que es como que Emilia Pardo Bazán cuando creó este cuento, en esto de dedicarle tan poquitas líneas, que ustedes leen la muerte de Reinaldo, es nada, son 4 palabras donde ella resume la muerte de esa forma. Como si la idea es, bueno, este hombre violento, que se adueñó de la vida de Flora, que la violentó tanto tiempo, tiene esa muerte, perdón, que yo diría casi tonta, de alguien que se cae, que se parte un huesito, aparte lo prende de un huesito en la cabeza, que quedó ahí mismo difunto. Lo interesante es ver cómo él, que era el que llevaba las riendas, el que tenía el control y el dominio de la vida de Flora, se muere de esa forma. Y cuando él muere, ella expresa, entonces comprendí que le quería aún, y le lloré muy de veras, aunque fue mi verdugo, y verdugo sistemático. Siempre me pasa cuando hay este cuento que algún alumno o alumna me dice, profe, pero ¿cómo puede ser que Flora diga que lo quería después de todo lo que le hizo vivir? Bueno, porque esto tiene que ver con el círculo de la violencia. Esto tiene que ver con cómo las víctimas de violencia basada en género, las víctimas de violencia doméstica, de violencia psicológica, están inmersas en una lógica que nosotros que estamos por fuera no la podemos entender. A mí me parece muy interesante pensar en esto, y en la idea de poder, de no juzgar y de poder entender qué hay detrás de estas palabras o de esta reflexión que hace Flora, que claramente uno la lee y dice, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? Lo cierto es que esta muerte es la liberación de Flora, y este caballo, de alguna forma, yo diría simbólicamente, es el aliado de Flora para que ella pueda salir de esta situación, porque nosotros no sabemos si realmente, si esto no hubiese ocurrido, ella hubiese podido salir de esta situación de violencia. Sin embargo, él muere, pero ella sigue viendo todo el tiempo el revólver. Así que llama al criado de Reinaldo, le pide que saque el revólver de la habitación. Y cuando el criado viene, les voy a compartir lo que dice, cito, señorita, no había por qué tener miedo. Ese revólver no estaba cargado. ¿Que no estaba cargado? No, señorita, ni me parece que lo ha estado nunca. Como que el pobre señorito ni llegó a comprar las cápsulas. Si hasta le pregunté a veces si quería que me pasase por casa del armero y las trajese, y no me respondió. Y luego no se volvió a hablar más del asunto. De modo, añadió la cardíaca, que un revólver sin carga me pegó el tiro, no en la cabeza, sino en la mitad del corazón. Y termina el cuento diciendo, la bala no perdona. ¿Por qué? Porque las secuelas y los traumas que quedan a las víctimas de violencia basada en género, claramente son esas balas que siguen quedando, y nuevamente asistimos a una mujer víctima de violencia basada en género y víctima de violencia psicológica, de una tortura que es muy cruel porque, insisto, sea en el espacio de la casa. Así que bueno, yo quiero terminar esta presentación compartiéndoles brevemente un estudio comparativo que hice entre los dos cuentos y entre las dos protagonistas, que me parece como el cierre para compartir con ustedes estas ideas, que seguramente ustedes ya las tengan presentes, porque hay muchas cosas que unen a Antonia y a Flora hasta el límite de que yo las confundo y que las nombro en los cuentos diferentes. Sí, imagínense. Pero hay algo que me parece muy interesante trabajar en estas dos mujeres, y es un concepto que no lo trabajé antes, pero que elegí para compartirlo acá con ustedes, que es el de la interseccionalidad. La interseccionalidad es cuando se fusionan distintas categorías de opresión en una misma persona, en este caso en un mismo personaje. Tanto en Flora como en Antonia está presente la interseccionalidad, que es una herramienta de análisis que permite reconocer distintas categorías de opresión, de género, de clase, bueno, varias. En este caso,
pensando en ambas, claramente está presente la categoría de género. Pero en el caso de Antonia, además, está presente la categoría de clase, porque ella es una obrera que trabaja en el lavadero público de Marineda, y porque es una mujer que de hecho tuvo que vender la cama matrimonial porque no podía sostener económicamente su casa. También está presente en ella, es una madre que está sola a cargo de la crianza y del cuidado de su hijo, y eso también es una categoría de opresión. Las mujeres solas a cargo del cuidado y de la crianza de sus hijos. Y además se destaca que, yo no lo dije, pero me parece importante destacarlo, que ella vive en lejana capital de provincia. También la cuestión geográfica es una categoría de opresión, porque no es lo mismo vivir en una ciudad que en una provincia, que en el interior, claramente eso también potencia, porque hay contextos que son mucho más hostiles y mucho más violentos. También en el caso de Flora, además de la categoría de género, está presente la diferencia etaria. Ella contaba solo 19 y él frisaba a los 40, dice. Y además la dependencia económica, se destaca la brillante situación social, se habla del criado y todo el tiempo se habla del criado de Reinaldo. Ella dice, el criado de Reinaldo, le pedí que fuera a sacar el revólver de la habitación. El criado de Reinaldo me dijo, o sea, ahí también está presente esta dependencia económica que claramente lo ubica a él en una relación de poder que aumenta la violencia. Otro elemento que me parece importante es cómo ambas tienen muertes simbólicas, más allá de lo que luego le pasa a Antonia. Las dos son muertas en vida, las dos son mujeres que se resignan y que empiezan a esperar su muerte. Las dos, esas amenazas las toman como algo ineludible, o sea, va a pasar, inevitablemente esto va a pasar, entonces se dan por muertas. Bueno, también me parece importante destacar cómo ambos agresores amenazan explícitamente, y cómo para esas amenazas se valen del vínculo, se valen de la confianza, se valen del conocimiento de la víctima. Ambos se muestran tranquilos, calmos, ambos saben que tienen la situación bajo control, ambos saben que se han adueñado de estas mujeres. También está presente, en el caso de Antonia, el indulto como medida de gracia potencia esta violencia. El indulto es una medida que desprotege a Antonio, que desprotege a su hijo, que los desampara. Y en el caso del cuento del revólver, bueno, el objeto revólver es el arma del cual se vale Reinaldo para ejercer esta tortura psicológica, esta violencia. Es decir, tanto el indulto como medida de gracia como el revólver, objeto, arma, contribuyen para violentar y oprimir aún más a las víctimas. También en ambos cuentos está presente la gradación ascendente con respecto al miedo que van generando hacia sus victimarios, al límite de que Antonia muere de miedo. También en ambos cuentos está presente la violencia doméstica, y acá me quiero detener en puntualmente el espacio del cuarto y el espacio de la cama. Antonia muere en la misma cama donde había sido asesinada su madre. La diferencia está en que la muerte de la madre fue una muerte donde hubo derramamiento de sangre, una muerte violenta visualmente, pero también la muerte de Antonia fue una muerte violenta. Se dice, tuvo una muerte natural, no hubo rastros de violencia. Sí, no hubo rastros de violencia física, pero hubo otro tipo de violencia presente. Ambas son víctimas de femicidio, mujericidio, como diría Pardo Bazán. Ambas son víctimas del mismo femicida. Y en el caso de Flora, el espacio del cuarto también adquiere una importancia tremenda, porque él la toma del brazo, la lleva a la habitación, le muestra el revólver, y a partir de esa amenaza, el cuarto termina siendo el espacio de tortura para ella, pues ya sabe que está el revólver ahí, al límite de que él se muere, y después le tiene que pedir al criado que saque el revólver, porque sigue viendo ese estampido que le vuela la cabeza, como dice. También está presente en que en ambos cuentos estos hombres, estos victimarios, le echan la culpa a la víctima, dan vuelta a la situación. Por ejemplo, en el cuento del indulto, ella, Antonia, se anima a denunciarlo, y el narrador externo expresa, cito, se la había jurado, para el día en que saliese del presidio por acusarle. El asesino la dejó avisada de que a su vuelta se contase entre los difuntos. Y en el caso de Flora, cuando Reinaldo la amenaza, le dice, libre eres, pero el día en que yo noté algo, ese día
bueno, claramente está generando como esa amenaza de, bueno, sos culpable, sos la responsable de lo que pasa. Y además, Flora expresa, 4 años. 4 años en que no tuve un minuto tranquilo, en que no di un paso sin recelar que ese paso provocase la tragedia. Otro punto que me parece interesante es que ambas son calificadas como las enfermas del corazón, y que ambas presentan falta de vida, falta de color en su rostro, pero que también a ambas en determinados momentos ese color les vuelve a la cara. En el caso de Antonia, cuando recibe esa falsa noticia, le volvió un sano color, y en el caso de Flora, cuando empieza a contar, el encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó. También en ambas está presente el sentimiento de la liberación. La liberación se da en Antonia cuando se entera de esa muerte, y en Flora no solamente cuando muere Reinaldo, sino cuando logra sacar ese revólver del cuarto. Y finalmente me gustaría decir que en ambos cuentos hay víctimas que sobreviven. En el caso del indulto está el niño. El niño fue víctima y testigo, pero este niño sobrevive, y a mí me parece muy importante trabajar lo que pasa con el después, con las víctimas que salen de esa situación. Bueno, ¿qué pasa con estas víctimas? Y también claramente en el revólver está Flora. Flora tiene la oportunidad de contar esta experiencia en primera persona, oportunidad que no tuvo Antonia. Ahora, hay algo que está muy presente en estos personajes y que nosotros nos tenemos que cuestionar, y es la reparación del daño. La reparación del daño, bueno, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Hay estrategias de intervención? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay ayuda? Bueno, por eso yo insisto tanto en la ley 19.580, que es una ley que está presente en nuestro país, que es una ley vigente y que necesita presupuesto, porque si no, esto no ocurre. No hay acompañamiento, no hay apoyo, y las víctimas necesitan de eso para poder salir de estas situaciones. Y finalmente, ambas fueron silenciadas. Pero Emilia Pardo Bazán, comprometida y empática, creó estos personajes maravillosos como los de Antonia y Flora, para darle voz a tantas mujeres que fueron invisibilizadas y silenciadas. Estas mujeres, de alguna forma, representan a tantas Floras y a tantas Antonias que viven situaciones similares. Muchas pudieron salir, otras están en proceso, y otras no pudieron salir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paola. Preciosa la exposición. Gracias. Gracias, Pavo. Muchas gracias. Pavo, ¿te acordás que cuando estábamos preparando la charla para la cátedra, justo yo estaba leyendo Debimos ser felices, de Rafaela Labore? Sí. Una novela corta que salió ahora, que si no la leyeron, léanla, porque es impresionante, es una especie de saga familiar de mujeres, ¿tá? Y hay un pasaje muy pequeñito en que se puede establecer un paralelismo con el revólver, ¿no? Ahora que vos hablabas, la verdad que hay mucha cosa en común, pero pasa en Uruguay y pasa en el siglo XX, ¿no? Exacto, sí. Sí, lamentablemente esta temática tiene una enorme vigencia, y bueno, por eso me parece que esto de descubrir yo me encuentro con una escritora a la que estoy descubriendo. Todos los días cuando la leo la descubro, y me maravillo, me admiro, y es lo que les decía, yo leo estos cuentos que ya los leí 10 millones de veces para preparar estas charlas, y me sigo emocionando, y eso tiene que ver con esa técnica magistral de Pardo Bazán, de generar esto, de que podamos sentir lo que sienten estas mujeres. Muchas gracias. Igual, bueno, no, perdón. El micrófono. Sí, yo simplemente te iba a agradecer también, porque ya en el chat están saludándote y agradeciéndote, pero sobre todo desde la Asociación de Profesores de Literatura, quiero de alguna manera compartir nuestra alegría por haberte escuchado y habernos acercado a Pardo Bazán a través de la lectura de cuentos y una perspectiva, obviamente, que es muy actual, es una realidad que nos interpela y nos convoca, y que de alguna manera también nosotros como profesores de literatura evidentemente también llevamos estos temas a la clase,
por lo cual me parece fantástico haberte escuchado trabajar estos dos cuentos bajo esta mirada tan particular que evidentemente quien no ha transitado por la obra de la Pardo Bazán es todo un descubrimiento, ¿no? Y realmente, sobre todo, y lo que más me gusta de su presentación inicial, la que hiciste tú, es de esa mujer rebelde y transgresora, ¿no? Que a pesar de todas las voces que quisieron acallarla o silenciarla, sin embargo, ella pudo igualmente expresarse. Así que realmente te agradezco enormemente, un placer realmente escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí un placer. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo. Yo simplemente también quiero decir, y porque lo anuncié al principio, pensé que Patricia iba a decir algo, pero bueno, lo digo yo ahora, porque si no nos vamos a olvidar de anunciar, que como estamos en el año de festejos, porque en este 21 hay tanta efeméride, quiero contarles que iniciamos hoy con Paola la apertura de este año de recordatorios con la Pardo Bazán, pero el mes próximo, en junio, vamos a compartir también el homenaje en realidad y la charla con la profesora Graciela de Medina, que está aquí también. Ella se va a encargar de trabajar a Gustave Flaubert, ¿sí? Porque estamos en los 200 años de su nacimiento. Y sobre el fin de mes, ya el 30 de junio, la profesora Sandra Escames va a también trabajar a Amanda Berenguer, su obra, en el marco de los 100 años de su nacimiento. Y en el mes de julio, ya anticipo, esto también va a llegar a través del correo y de las redes de Apple, pero simplemente como para decir que ya estamos trabajando y pensando en esto. En julio, que se cumplen los 100 años del nacimiento de Emile Rodríguez Monegal, ya sabemos que la profesora Lisa Bloch va a encargarse de hacer justamente la semblanza y el homenaje de este profesor y crítico, investigador uruguayo que merece la pena también que volvamos a él. Así que, bueno, ya saben que tenemos un calendario ahí, una agenda importante. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Mira, ahí Dayana Coitiño dice que ya te escuchó en la cátedra y hoy volvió aquí también para escucharte, Paola. Muy bien. Muchas gracias. Reincidente. Sí, seguidores, muchos seguidores. Bueno, felicitaciones. Muy entretenida la charla, muy amena, a pesar de lo doloroso y brutal de los temas, fue muy ameno y bueno, creo que los cuentos pueden ser muy jugosos si se los traslada a la clase, de gran interés y muy formativos, ¿no? Unos textos ejemplares como para trabajar derechos humanos, derechos de la mujer y bueno, y que empiece el cambio. Bien. Desde el aula. Eso, justamente sobre eso quería, además de volver a agradecerle a Paola, en mi caso veo y celebro acá hay algunos estudiantes con quienes estamos compartiendo el estudio de Pardo Bazán desde otra perspectiva en el curso de Español A3 en el IPA, que tratamos por lo menos de aproximarnos un poquito a la novela Los Pasos de Ulloa, o sea que es por otro lado, por eso me importaba y mucho que vieran, que pudieran, como no teníamos el tiempo nosotros, es excepcional que hayas podido compartir con nosotros tu estudio de los cuentos. Y quería celebrar esto de la apertura del canon en alguna medida, ¿verdad? De hecho, Pardo Bazán ha estado en los programas de español en el IPA, está. Lo que pasa que, claro, está siempre con quienes entendemos como los grandes, ¿no? Y Clarín y Galdós, entonces el tema de la opción por Pardo Bazán termina siempre soslayado, pero evidentemente es una gigante y hay que leer, nada, tenemos que animarnos y hacer estas opciones, porque en definitiva, digamos que lo que tiene que ver con la técnica y con la capacidad de crear está más que,
no tenemos mucho más para decir. Y agradezco también la pasión con la que nos transmitiste lo que has estado trabajando, así que cuando uno está así de convencido, contagia y eso es lo que es central en nuestro trabajo, ¿no? Que el otro salga a leer, a buscar, porque bueno, se ha sentido invitado a. Así que bueno, muchas gracias. Yo quería decir unas palabritas, aunque no soy docente de literatura. Álvaro me conoce que soy docente de geografía, pero en realidad yo ahora estoy más con cara de colectividad gallega. La verdad que fue un deleite escucharte, pero quiero agregarles algo que sirve para enriquecernos, que el paso de la familia Pardo Bazán y de ella, ese paso que es la residencia de campo del abolengo, ¿no?, español, en el caso en específico de Galicia, se llama el Paso de Meirás, y está muy cerquita de un balneario que se llama Sada, a unos poquitos kilómetros. Ese paso hasta ahora, hasta hace bien poquito, fue de la familia Franco. Y este año se devolvió a la comunidad de Sada el Paso de Meirás con toda la biblioteca entera de Pardo Bazán, que estaba dentro del paso y que sufrutó la familia Franco hasta el 2021. Me parece que es un aporte importante en este momento que se conmemoran los 100 años de fallecimiento. Quería agregarles ese aporte, no de la de literatura, pero la verdad que muchísimas gracias de haberte escuchado y fue un deleite. En nombre del Centro Gallego te decimos gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, esa es una muy buena noticia, Rosario, que sí la había leído ya, el hecho de poder recuperar ese paso que había sido usurpado, ¿no?, de alguna manera, apropiado indebidamente por la familia Franco, y ahora es devuelto de alguna manera, y sobre todo también teniendo ahí la biblioteca de la Pardo Bazán, que eso es fantástico. Sí. Paola, el próximo viaje tendrá que ser allí, sin duda. Vas a tener que ir de peregrina a Santiago, que estás en Año Santo Compostela, ¿no? Claro, bien exactamente. Lo tenés. De verdad. Tal cual. Muy bien. Bueno, no sé un gusto, si alguien quiere decir algo más. Elvira, te vi hablando ahí. Ah, pero estaba silenciada. Dale. No se te escucha, Elvira. No sale tu voz. No sé por qué, pero tenés abierto el micrófono, pero no sale la voz. Bueno, me hago eco de tus palabras y seguramente agradecimiento a Paola. No sé si alguien más quiere decir algo. Estamos en el tiempo ya de cierre. Y si no, decirles nuevamente a todos los que se hicieron este tiempo y espacio para poder compartir con nosotros, celebrar también la lectura, en este caso de la Pardo Bazán, en el Día del Libro. Así es que a seguir trabajando por nuestra literatura, nuestros estudiantes, y nuestra asociación, que es el centro y el motor de todos nuestros esfuerzos. Así que, bueno, buenas noches a todos, que pasen muy bien y nuevamente, gracias. Nos Muchas estamos gracias. viendo, ¿eh? Bueno, Muchas gracias, un placer, un abrazo. Pasen bien. Gracias, chao. Chao, chao. Salí, esperá, no salgo, esperá.